La escritura audiovisual. Los primeros teóricos del cine se han aproximado a esquemas y teorías desarrolladas en otras disciplinas, como el análisis literario y el psicoanálisis, para proponer formas de escribir audiovisualmente. Sin embargo, la dramaturgia no es igual a la escritura literaria. No se habla de novela, se habla de guión en el cine o libreto en la televisión. Según Leon Kuleshov, este tipo de narración debe estar anclada exclusivamente a un lenguaje cinematográfico, es decir, escrito en imágenes, sonidos y acciones. Existen múltiples libros y manuales para escribir guiones. Estos buscan estandarizar una forma de escribir, y es que internacionalmente hay un formato único para el guión. El objetivo es garantizar que toda persona que lo lea vea exactamente lo mismo, es decir, no se puede prestar a interpretaciones como en la literatura. El segundo objetivo es contabilizar los minutos de la producción. Este formato, de hecho, fue estandarizado por los contadores de los grandes estudios de Hollywood, que debían hacer los presupuestos con el menor margen de error posible. Sin embargo, independiente de los formatos, hay elementos transversales a todo relato que en la escritura audiovisual no se deben ignorar. La acción dramática, los personajes, el escenario, el punto de vista y la estructura. Estos varían según el discurso audiovisual que establece el código de narración. Si quieres saber más sobre esto, visita el número 10 de esta serie. La acción dramática es aquel verbo, emoción o situación que desencadena la trama. El personaje es un actante, es decir, quien ejecuta la acción dramática. Son los elementos visibles de la puesta en escena y el resultado del trabajo del actor, a partir de la apariencia, vestuario, peinado, maquillaje, accesorios. Aquí se podrían encontrar personajes de dos tipos: planos, que no tienen mayor profundidad emocional, o redondos, aquellos con matices que no son buenos o malos. Los escenarios, en cambio, son el espacio y el tiempo del relato. Vale la pena destacar tres de la propuesta de Robert Liddell. El utilitario, donde el espacio está en función de la trama. El simbólico, que está en estrecha relación a la acción. Y los paisajes de la mente, donde se conoce el escenario solo a partir de la visión y percepción del personaje sobre este. La noción de estructura hace referencia a la forma como se combinan las partes individuales con la historia en general. Historias contadas de forma lineal, introducción, conflicto, resolución, o de forma cíclica, paralela, como una carta, una canción, etc. La estructura está en función de administrar la información del relato, y como dice Godard, no hay problema con los tres actos, pero en ninguna parte dice que tiene que ser en orden. El punto de vista, o narrador, es la voz desde donde se narra el relato, omnisciente como Dios o en primera persona, como una carta. ¿Quizás un voyerista que espía al protagonista? Posibilidades como puntos de vista. Otra noción importante de la escritura audiovisual está en los elementos que la componen. Así, el plano o la unidad mínima de narración, la escena o una acción particular que ocurre en un escenario concreto, y la secuencia o una serie de acciones que tienen un sentido amplio en el relato y que en sí mismas establecen una situación concreta de lo que le ocurre al personaje. Donat Kuzmanich propone además una forma de escribir audiovisualmente, y es muy cercana a las dinámicas que rigen el desarrollo y producción de una película. Kuzmanich propone tener una idea, una historia y un escenario. Con un primer elemento del tema definido, el autor trabaja hasta encontrar los otros dos elementos y conseguir precisarlos. Tras esto, se propone la escritura de la sinopsis, un texto corto que contiene la historia en sus líneas esenciales. Luego viene el argumento, en el que se desarrolla la estructura narrativa. Después, el primer instrumento específicamente audiovisual, la escaleta, que indica el desarrollo de la narración peldaño a peldaño, mostrando el devenir de los personajes y sus conflictos. De allí se pasa al guión, que sigue un formato para especificar visualmente cómo sucede la historia, qué está fuera de la pantalla, qué se escucha, cuál es la voz de los personajes y un infinito entre otros. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.